Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. El tema que vamos a trabajar hoy son los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son organismos vivientes, invisibles, microscópicos, capaces de transmitir una infección o enfermedad y descomponer los alimentos. Ellos solo pueden ser vistos con un microscopio. ¿Qué clases de microorganismos tenemos? Tenemos bacterias, tenemos hongos, levaduras y virus. Pero no todo en ellos es malo. Hay microorganismos que son malos, que son de los que nos debemos cuidar. Y también tenemos microorganismos buenos, como cuáles, como las bacterias que se utilizan para elaborar yogur, el lactobacillus bulgaricus. También tenemos bacterias que se utilizan, hongos que se utilizan para hacer algunas bebidas fermentadas. También tenemos, por ejemplo, cuando hacemos cerveza, se trabaja con las Saccharomyces cerevisiae. También tenemos levaduras que nos ayudan en las fermentaciones, como por ejemplo cuando utilizamos levadura para hacer pan. Entonces, así como hay microorganismos que son malos, también hay microorganismos buenos. También está el hongo del cual se saca la penicilina. Entonces, fíjense que tenemos microorganismos que son buenos. Pero desafortunadamente son malos microorganismos malos y nos causan graves daños. Entonces, esos son los que vamos a revisar. ¿En dónde crecen los microorganismos? Crecen en las manos, piel sana, en las heridas. Y ojo, cuando tenemos heridas debemos tener cuidado si manejamos alimentos. ¿Por qué? Porque a través de las heridas podemos generar contaminaciones alimentarias. Entonces, si hay una herida, preferiblemente no manipule alimentos. Si definitivamente no hay manera y tocó trabajar y manipular alimentos, entonces por favor cúbrase muy bien la herida y colóquese un guante para que pueda trabajar y evitemos contaminación bacteriana. Hace muchos años en Bogotá hubo una intoxicación bastante delicada con unos jamones. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que en una empresa donde elaboran jamones se hizo esa intoxicación con ese jamón de esa marca. Se empezaron a presentar las intoxicaciones y empezaron a mirar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tienen estas personas en común que estamos hablando de una intoxicación? Resulta que todos habían comido jamón y revisaron y era la misma marca. Fueron a la empresa que elabora los jamones y revisaron toda la empresa por todos lados, materia prima, la higiene, los equipos, el almacenamiento, todo. Y resulta que todo, absolutamente todo estaba perfecto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se generó esa intoxicación? Y empezaron a revisar a los empleados. Y empezaron y les hicieron análisis de laboratorio a las manos. Resulta que cuando estaban tomando las muestras, vieron a una persona que ya tenía una cicatriz en la mano y le dijeron, bueno, cuénteme por qué tiene esa cicatriz, porque se ve que es reciente. Entonces la persona dijo, no, sí, me corté y bueno, ¿y cuándo fue? No, fue hace más o menos tanto tiempo. Y empezaron a revisar y resulta que a través de esa herida esa persona había transmitido unos microorganismos a esos jamones. Y eso terminó en una intoxicación alimentaria. Fíjense que es un detallito, que tanto es una herida. Y miren en todo lo que terminó. Entonces, por favor, si tenemos heridas, las vamos a cubrir y vamos a colocarnos guantes. En lo posible, no manipulemos alimentos. ¿En dónde más crecen? En los vegetales, en las carnes, en la leche, en general, en todos los alimentos, ellos crecen ahí. Entonces es así como vemos microorganismos que a veces en la fruta se alcanza a ver que está contaminada. Si ustedes recuerdan, en la presentación pasada les mostraba un producto contaminado, una naranja que tenía hongos, que ya se veía verde. Entonces, ellos crecen en los alimentos. Hablemos primero de las bacterias. Las bacterias son organismos que no se ven a simple vista. Tienen necesidades
para vivir iguales a la de nosotros los humanos. Ya ahí es donde está el inconveniente, porque nosotros no podemos quitarnos las cosas de nosotros, entonces ellas también las van a tener. Entonces, ¿qué necesitan? Alimento, agua, temperatura, alojamiento, aire. Se reproducen rápidamente cuando hay condiciones favorables, cuestión de minutos en que ellas se empiezan a reproducir. Producen sustancias tóxicas que ocasionan envenenamiento en los alimentos y afortunadamente causan sabores y olores agrios. ¿Por qué digo que afortunadamente? Porque si causan sabores y olores agrios, pues no nos comemos el producto y así disminuimos las intoxicaciones. Normalmente yo digo, si ustedes comen casi siempre, más o menos tienen una amplia gama de productos que comen similares, si algo les sabe raro, no se lo coman, ¿sí? Porque puede estar contaminado. Como les decía, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Entonces, las buenas, las de hacer el yogur, Lactobacillus vulgaricus. Las malas son las de las que nos vamos a cuidar. También tenemos los hongos. Bueno, los hongos sí tienen la ventaja que ellos se pueden ver. Es lo que nosotros llamamos el moho. El moho. Entonces, se ven a simple vista y aparecen como una película lanosa de color verde, o a veces es de color azul, o a veces es de color blanco. Entonces, cuando el pan está mohoso, ¿qué decimos nosotros? Ah, le salió moho, listo. Y resulta que quitamos el pedacito al pan o al bizcocho que estaba como y nos comemos el resto. Pues le cuento que, como ustedes pueden observar acá, esos hongos son como una matica. Este es el tallo, las hojas y las flores, pero también tiene unas raíces. Y entonces cuando yo quito el pedazo que puedo ver, dejo en el resto del alimento las raíces. Y entonces, ¿qué me estoy comiendo? Las raíces del hongo. Entonces, la misma que si no le hubiera quitado el pedazo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Por favor, si el producto está contaminado con hongos, no se lo coman. Y ojo, no se lo echen al perro o al gato, porque si no, no lo comemos nosotros porque nos hace daño. ¿Por qué se lo tienen que comer el perro y el gato? Porque eso es lo que muchas veces hacemos. Entonces, por favor, ni el perro, ni el gato, ni nosotros nos vamos a comer los productos que tengan hongos, que estén mohosos. Causan olores y sabores a moho. Ustedes a veces entran o cogen un alimento y lo huelen y dicen, huele a moho. Entonces ya saben que tienen hongos, por favor no van a quitar el pedazo, no lo consuman. Producen toxinas. Esas toxinas pueden causarnos envenenamiento y nos pueden llevar a situaciones de salud muy complicadas. Entonces, por favor, tengamos cuidado con los hongos. Tenemos otros microorganismos, como la levadura. Las levaduras no se pueden ver a simple vista. Durante su crecimiento producen gas y alcohol. Por eso es que ellos se utilizan para elaborar bebidas fermentadas y para elaborar pan. También se utilizan en algunos quesos. Causan sabores y olores fermentados. Y a grandes rasgos, eso es lo que son las levaduras. Tenemos otros, como este que nos está acompañando hace un año, los virus. Los virus. No se ven a simple vista y son más pequeños que las bacterias. Se necesitan muy poquitos para producir una enfermedad. Mire cómo nos tiene el coronavirus, en cuarentenados y otra vez encerrados. Entonces, ojo, porque ellos no se multiplican en los alimentos, pero pueden permanecer allí durante mucho tiempo. Entonces, simplemente el alimento podría ser el vehículo, pero no es que se multipliquen en los alimentos, afortunadamente. Pero también de ellos nos debemos cuidar. ¿Qué necesitan todos estos microorganismos para vivir? O sea, los hongos, las bacterias, las levaduras. ¿Qué necesitan para vivir? Miremos. Ellos necesitan humedad. Les encanta la humedad. Por eso, si ustedes miran en las mesones de la cocina, la unión entre el mesón y la pared, ¿cierto? La unión entre el mesón y la pared, en esa unión generalmente sale como una lamita verde o a veces una lamita negra. ¿Qué quiere decir? Que se contaminó con hongos. Entonces, ¿por qué se ubican ahí? Porque en esa unión es donde ellos se queda acumulada agua y ahí es donde ellos empiezan a crecer. Entonces, tanto a los hongos como a las levaduras, como a las bacterias, les encanta la humedad.
Por eso es que si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que miramos en la clase pasada, decíamos que los alimentos que se descomponen rápido son los que tienen humedad, los que son jugosos. ¿Por qué? Porque a los microorganismos les encanta la humedad. ¿Qué más les encanta? El alimento. Comen lo que sea. Ellos no se ponen de exigentes, que porque es verdura, que porque es fruta, que porque tiene condimento, no, no. A ellos todo lo que sea comida les encanta. Entonces, y no podemos quitarles la comida porque nosotros también la consumimos. Entonces, lo que tenemos es que mirar qué otra cosa le podemos quitar. Por ejemplo, la humedad sí se la podemos quitar. Podemos mantener las cosas bien secas y así evitamos que se contaminen los alimentos. Tiempo, necesitan tiempo para vivir. Ellos, lo único que tienen que hacer en la vida es crecer, nada más multiplicarse. No necesitan más nada. Ese es todo el oficio de ellos. Y tienen todo el tiempo del mundo. Temperatura. Entonces, ellos, algunos crecen en temperaturas calientes, otros crecen en temperaturas frías. Hay otros que les gusta el clima medio. Entonces, les voy a mostrar estos rangos de temperatura. Entonces, ojo, a algunos les encanta la temperatura caliente y se llaman termófilos. Entonces, las personas que dicen, cocinemos eso allá 2 y 3 horas para que allá no quede nadie. Resulta que quienes nos quedan, los microorganismos termófilos. Entonces, ojo, no es que no quede nadie, sí quedan los termófilos. Lo que pasa es que los termófilos son más poquitos, entonces sí disminuimos bastante la carga bacteriana, pero no es que después de cocinar 3 horas allá el sancocho no nos va a quedar nada, no nos queda nada, pero de nutrientes. Pero microorganismos nos quedan los termófilos. Hay unos que nos quedan también que crecen en temperatura media como Bucaramanga, entre 20 y 45 grados. Esos microorganismos los llamamos mesófilos. Mesófilos. Ellos son los que más abundan en el mundo. ¿Por qué? Porque les gusta mucho la temperatura media. Y entonces, cuando nosotros dejamos los alimentos a la temperatura ambiente, pues ellos se van a contaminar. Cuando nosotros manejamos las empanadas, las papas y algún otro tipo de comidas que los dejamos en los calentadores, esos calentadores son espectaculares para que ellos crezcan. ¿Por qué? Porque los mantenemos a temperatura media para que estén abrigaditos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Que sí puede utilizar el calentador, pero no me lo deje allá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Saque un poquito de empanadas, un poquito de arepas, un poquito de papas, déjelas ahí, véndalas y luego coloque otras ahí para que se mantengan calienticas. Pero no las dejen toda la mañana o toda la tarde. Y tenemos otros microorganismos que son los psicrófilos. Los psicrófilos son amigos del frío. Les encanta el frío. ¡Qué delicia el frío! Entonces, las señoras y señores que dicen, pongamos todo en el congelador, que eso allá no crece nadie, mire quién es el que le va a crecer por allá. Los psicrófilos. Entonces, ojo con el congelador. Hay que mantenerlo de manera higiénica. Profe, y entonces, ¿cómo hacemos? En todos lados va a haber muchos microorganismos. Sí, en todos lados van a haber. Lo que nosotros necesitamos hacer es disminuir esas condiciones. ¿A qué me refiero? Hacer choques de temperatura para que cuando nosotros calentemos se mueren los psicrófilos y los mesófilos y cuando enfriamos se mueren los termófilos. Muchas personas dicen, es que la leche pasteurizada, la de bolsa, esa de caja, imagínense, no necesita refrigeración, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso quién sabe qué cantidad de químicos le echan. No, no le echan químicos. Lo que pasa es que esa leche se calienta a una temperatura muy alta en muy poquito tiempo y eso hace que se mueran los psicrófilos y los mesófilos. Y tan pronto llega a una temperatura muy alta, en cuestión de segundos bajan la temperatura y la llevan a una temperatura muy fría, de tal manera que ahí se mueren los termófilos. Entonces, ahí sí no queda nadie. Pero, ojo, mientras el producto está empacado, no quedan microorganismos. Pero cuando yo destape el producto,
Debo refrigerarlo porque ahí sí, como no hay nadie ahí, todos los microorganismos, listo, ya no hay nadie, comida, y ¡pum! Se van todos para esa leche. Entonces, o para los productos que son así empacados en cajita. Entonces, ellos sí por las temperaturas mantienen el producto higiénico, pero cuando lo destapemos debemos refrigerarlo y consumirlo en el menor tiempo posible. Entonces, revisemos, vamos con ¿qué necesitan para vivir? Humedad, alimento, tiempo, temperatura. También algunos de ellos necesitan oxígeno. Y entonces estamos hablando de microorganismos aerobios que sí necesitan oxígeno y microorganismos anaerobios, que ellos son los que no necesitan oxígeno. Entonces, los que sí necesitan oxígeno, nosotros también necesitamos oxígeno, entonces ellos crecen con nosotros igual. Los que no necesitan oxígeno, ellos se mueren cuando tienen contacto con el oxígeno. Como no necesitan oxígeno, a ellos les encantan los enlatados, porque en los enlatados no tenemos oxígeno. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros esos enlatados quedan mal sellados y entonces quedan huequitos como un alfiler y por un solo huequito de esos se nos contamina el producto. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos los enlatados que son embombados. Cuando ustedes vean un enlatado que la tapa esté soplada, ni siquiera lo destapen, está contaminado, no lo vayan a consumir. No, que la fecha dice que hoy es abril, que la fecha dice que es en mayo, entonces listo, todavía tenemos tiempo. No, si está bombado no tenemos tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, enlatado que ustedes vean embombado, no lo destapen. Los yogures. No, es que el yogur dice que se vence el miércoles de la semana entrante. Ah, bueno, pero resulta que es lunes o es martes. Todavía no se ha vencido. Sí, pero si la bolsa está a punto de estallar, usted le hace así, está a punto de estallar, quiere decir que el yogur está contaminado. Si el tarrito o el vasito está a punto de estallar, no lo destape, está contaminado. Entonces, ojo con eso, porque ahí quienes pueden estar, los anaerobios. También tenemos los microorganismos halófilos. ¿Y quiénes son los microorganismos halófilos? Los que les encanta la sal. A ellos les fascina la sal. Entonces, ojo, los que hacemos esa carne oreada, por favor, debemos cuando la estamos oreando, si ustedes se fijan, las abuelas oreaban la carne sobre el horno donde cocinaban con leña. El humo hacía que las bacterias no permanecieran ahí. Pero ahora nosotros las colocamos al sol y resulta que ahí también vienen moscas, se paran ahí, también tenemos microorganismos. Entonces, si se hidratan la carne de esa manera, como le echamos bastante sal, sí, pero mire que hay quienes nos quedan los microorganismos halófilos, que les encanta la sal. Entonces, no volvemos a comer carne oreada. No estoy diciendo eso, que estoy diciendo que tengamos cuidado y que cuando la oreemos tengamos la precaución de evitar contaminaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Colocándole una malla para que los microorganismos no vengan a atacarlas. ¿Listo? Entonces, fíjense en todo lo que necesitan ellas para vivir. Entonces, si yo les digo a ustedes, oigan, vengan, yo los voy a contratar. Estoy poniendo un ejemplo. Los voy a contratar, a cada uno les voy a pagar 3 millones de pesos, a cada uno le voy a dar una casa para que se vaya a vivir allá con su familia. ¿Y saben qué? Les voy a dar carro. Sí, voy a darles un carro ahí para que puedan pasear. Obvio, les voy a pagar salud y pensión, obvio. Sí, con esas condiciones. Si yo les digo que los voy a contratar con esas condiciones, ¿ustedes qué dicen? ¿Aceptan o se devuelven? Yo creo que la mayoría de ustedes aceptan. Entonces, lo mismo nos pasa con los microorganismos. Si nosotros les decimos, oiga, señor microorganismo, ahí hay humedad, ahí hay comidita, ustedes tienen todo el tiempo del mundo, temperatura tienen, la que quieran, caliente, fría, clima medio, oxígeno tienen si quieren, el que no necesite oxígeno, tranquilo, no se afane que yo les quito el oxígeno,
Entonces, ¿como por qué se van a ir ellos? Entonces, ellos se van a ir, pero amañando con nosotros, quedándose en la casa, y por eso nos van a contaminar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Quitarles lo que podemos quitarles, la humedad, manejar temperaturas de manera adecuada y quitarles el oxígeno para que la mayoría de ellos se vayan, se aburran y se vayan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Resulta que en alimentos, nosotros en las empresas y en el mundo de los alimentos, tenemos unos microorganismos que se llaman microorganismos indicadores. ¿Y para qué nos sirven esos microorganismos? ¿Qué son esos microorganismos? Pues los microorganismos indicadores, como su nombre lo dice, nos indican, nos muestran. ¿Qué nos muestran? Deficiencias en la calidad microbiológica de los alimentos, deficiencia en la higiene alimentaria. Son microorganismos que no crecen en todas partes, sino que prefieren algunos lugares. Entonces miremos cuáles son esos microorganismos. Entonces tenemos los microorganismos aerobios mesófilos. Los microorganismos aerobios mesófilos, cuando no los encontramos en la comida, ¿qué quiere decir? Que tenemos materias primas contaminadas. ¿Y qué es una materia prima? Es el producto que vamos a modificar, que vamos a transformar. Entonces, por ejemplo, en un arequipe que lleva leche, que lleva azúcar, ¿quién es la materia prima? La leche. ¿Sí? Que vamos a hacer unos chorizos. ¿Quién es la materia prima? La carne. La sal y los condimentos son aditivos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una ensalada. ¿Quién es la materia prima? Los vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparecen los aerobios mesófilos, ¿qué quiere decir? Señores, tenemos problemas de contaminación con las materias primas. Revise las materias primas que le están entregando. Mire que no vengan contaminadas. ¿Cómo se quieren contaminadas? Mire que no tenga moho, mire que no esté blandita, que no venga maltratada, mire que no huela desagradable. ¿Listo? Para saber que ahí no hay microorganismos. ¿Qué más nos muestran los aerobios mesófilos? Que la higiene que estamos haciendo es inadecuada. Pero instructores, si aquí se hace aseo todos los días. Sí, señora, se hace aseo. ¿Cómo lo están haciendo? De pronto no lo están haciendo bien o les hace falta y por eso es que tenemos aerobios mesófilos. ¿Qué más nos indica? Que hay contaminación por humanos o por presencia de animales. Ojo, en los lugares donde se trabaja con alimentos no están permitidos los animales de ninguna clase. Entonces, instructora, pero es que allá en la empresa tengo un gato, no se permite el gato, pero es que el gato se lo tengo para que no vayan ratones. Sí, señora, ponga trampas de ratones, para ratones, pero no se permiten ni gatos, menos se van a permitir ratones, ni cucarachas, ni moscas, ni pajaritos que a veces se nos meten por las ventanas, no se permite. Entonces, si hay microorganismos aerobios mesófilos, ¿qué quiere decir? Que también puede haber presencia de animales y por eso estamos teniendo contaminación. En alimentos perecederos, recuerden que los alimentos perecederos son ¿cuáles? Correcto, los que se descomponen fácilmente. Entonces, si hay aerobios mesófilos, quiere decir que nuestros alimentos perecederos los estamos almacenando de manera inadecuada en cuanto a tiempo y temperatura. ¿Qué quiere decir? O que el alimento necesita refrigeración y nosotros lo estamos dejando al medio ambiente o que lo tenemos mucho tiempo allá almacenado y por eso aparecen los aerobios mesófilos. En alimentos que tienen un tratamiento térmico indican que este fue insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debía calentar el producto, pero lo calenté por muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí puedo tener mesófilos. También quiere decir que tenía que mantenerlo refrigerado y no lo mantuve refrigerado. ¿Listo? Bueno, mohos y levaduras, eso sí los vemos.
Los vemos en el pan, los vemos en los vegetales. En la mayoría de alimentos se puede ver, así como están acá. Entonces, ellos nos indican que hay condiciones de almacenamiento inadecuadas. Entonces, tanto de materia prima como producto terminado. Salieron hongos en los exámenes de laboratorio. Santo Dios. ¿Qué vamos a hacer? Eso es que están cocinando mal, eso es que están lavando las ollas mal, eso es que ustedes están haciendo eso mal. No, quiere decir que sí están haciendo algo inadecuado, pero vaya, busque cómo está haciendo su almacenamiento de materia prima y cómo está haciendo su almacenamiento de producto terminado. Entonces, si mi negocio es de restaurante, ¿cómo estamos almacenando la materia prima? ¿Se está refrigerando lo que se tiene que refrigerar? ¿Se está rotando el producto como se tiene que rotar? ¿Se está sacando el producto rápido de los vegetales? ¿Se están rotando, cambiando rápidamente? ¿Se están consumiendo rápido? ¿Listo? Si mi negocio es de comida rápida, ojo, ¿qué está haciendo con la comida que le queda? ¿Qué está haciendo con ese producto? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar cuando nos aparecen mohos y levaduras. Cuando nos aparecen la Escherichia coli y coliformes, ¿qué nos quiere decir eso? Pilas, contaminación fecal. ¿Y por qué se puede producir esa contaminación fecal? Porque el agua que estamos utilizando para lavar los vegetales o para cocinar está contaminada. ¿Por qué? Porque el agua viene del río, viene de quebradas, hay animalitos que pasan por ahí y puede haber materia fecal. Entonces hay que colocar un filtro para poder asegurarnos de que el agua va a estar bien tratada. Por mala manipulación, estamos manejando malos alimentos, estamos recibiéndolos, los dejamos por ahí tirados, no les hacemos higiene y los dejamos por ahí, no los estamos refrigerando como debe ser. Por un almacenamiento inadecuado, por un tratamiento térmico inadecuado, porque las materias primas, a veces los vegetales, los abonan con estiércol de animales mezclado con otras cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando recibimos esas materias primas? Limpiarlas, ¿sí? Y antes de procesarlas, lavarlas y desinfectarlas. Recuerden que en la clase pasada les di una manera de desinfectar muy sencillita que la pueden hacer en la casa. También nos pueden indicar equipos sucios y ojo, sobre todo nos puede indicar que nosotros, manipuladores de alimentos, no nos estamos lavando las manos correctamente cuando vamos al sanitario. Con este cuento de la pandemia, yo creo que ya todos saben cómo se lavan las manos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada vez que vamos al sanitario, nos lavamos las manos, porque si vamos a sacar cosas del cuerpo que no necesita el cuerpo, como por qué las vamos a necesitar en los alimentos. Entonces, cada vez que vayan al baño, debemos lavarnos las manos de manera correcta. Tenemos otros microorganismos ya más específicos que nos van a llevar a algunos casos problemas. Tenemos cuando nos aparecen estafilococos, quiere decir que hay un deficiente tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque hicimos mala higiene y desinfección. Estamos lavando los equipos y las ollas y la estufa y no lo estamos haciendo correctamente, o la desinfección no la estamos haciendo correctamente. Entonces, revisemos cómo estamos haciendo estos procesos. A veces hay equipos, por ejemplo, uno sencillito, la máquina de moler que tenemos en la casa, la lavamos bien por todas partes, pero resulta que ella tiene un disco que va a un tornillo sin fin, que es el que muele, ¿cierto? Y entonces lavamos muy bien el disco, lavamos muy bien el tornillo, pero la unión entre la máquina, entre el disco y el tornillo, no lo lavamos bien. Y entonces ahí se nos genera un foco de contaminación. Otro foco de contaminación, las tablas de picar. Llegamos, picamos un alimento, limpiamos la tabla y seguimos con el otro. ¿Cómo que limpiamos la tabla? ¿Qué pasó? Toca lavar la tabla bien de un alimento a otro. Tenemos el Clostridium. El Clostridium, por favor, es altamente peligroso. Tiene una tasa de mortalidad muy, muy
alta. Por favor, enlatados que ustedes vean que están abombados, por favor, no los destapen. La posibilidad de que haya Clostridium es muy alta. Este microorganismo, al consumirlo, produce paro respiratorio. Tiene una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Es un microorganismo que, si ustedes se dan cuenta, no es que esté por ahí. O sea, para que haya un Clostridium tiene que haber unas condiciones de proceso súper desasiadas. Pero cuando hay presencia de él, mejor tengámoslo quieto. No es que yo encuentre el enlatado, lo destape y lo bote, porque cuando yo lo boto por el sifón me puede quedar el Clostridium. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No destape el enlatado, simplemente bote. ¿De acuerdo? Entonces, y si es posible, entiérrelo. Y si no, entonces bótelo, pero no lo vayan a destapar. El Bacillus cereus quiere decir contaminación de materia prima. Y aquí tengo un microorganismo que no lo incluí, es la salmonela. La salmonela es otro microorganismo que nos contamina los alimentos y que se presenta más que todo en las cáscaras de los huevos. ¿Por qué? Porque nosotros no lavamos los huevos. De hecho, no se deben lavar los huevos porque la cáscara es de calcio. Si los lavamos, la cáscara se empieza a descomponer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los huevos los limpiamos muy bien con un trapo seco, aunque ahora ya no los entregan muy limpios porque los limpian con lijas, pero debemos cogerlos, limpiarlos muy bien, ¿listo? Y colocarlos en un lugar fresco. No necesitamos colocar los huevos en la nevera. Entonces se pueden dejar en un lugar fresco, pero que estén limpios y tengamos la precaución de limpiar. ¿Listo? La salmonela, ¿qué pasa? Que si los huevos están vencidos no de fecha de vencimiento, sino vencidos, la cáscara vencida, se meten por ahí y nos pueden causar una intoxicación. Entonces, ojo, recuerden, tengan muy presente la lucha contra los microorganismos que causan daño a los alimentos es de gran importancia para la salud. Por ello, debemos tomar medidas de precaución para evitar que se descompongan los alimentos. Recuerden que nosotros podemos quitarle algunas condiciones a los microorganismos para que no se nos vayan amañando, sino que se vayan desaburriendo y se nos vayan. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con la forma como manipulamos los alimentos. También recuerden que cuando manipulamos alimentos, ojo, la tabla debe estar limpia. Si corto carne o pollo y luego voy a cortar vegetales, no es que paso un trapo, ese trapo se me contamina y lo que hago es pasear las bacterias, lave la tabla y luego ponga el pescado. Ya picó el pescado o la carne o el pollo, lave la tabla antes de picar los vegetales. ¿Listo? Luego vuelva y lave la tabla. ¿Para qué? Para evitar servir un alimento contaminado. Entonces, fíjense que esto depende mucho del trabajo que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Mantener todo muy bien lavado y desinfectado y muy bien tapado y organizado para evitar que estos microorganismos crezcan con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar ahora revisar cuál es la actividad que vamos a realizar. Entonces, recuerden que me van a enviar la actividad por WhatsApp y si tienen dudas también por WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me van a decir ustedes qué microorganismos pueden crecer en el área donde ustedes trabajan. ¿Por qué sucede eso? ¿Y qué puedo hacer para evitar? Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que sé que no me lo van a poner ustedes porque todos los que están acá en el curso de alguna manera están laborando. Entonces, yo, Doris, trabajo en mi casa. Entonces, ¿qué microorganismos puede crecer en el área donde usted trabaja? Entonces, yo digo, bueno, en la cocina. ¿Qué microorganismos puede crecer? Entonces, digo, bueno, pueden crecer bacterias. ¿Por qué? Porque dejo la loza sin lavar de un día para otro. O sea, la loza de la comida la dejo ahí sucia y la lavo al otro día cuando me levanto. Entonces eso hace que crezca cualquier cantidad de microorganismos. ¿Qué puedo hacer para evitarlo?
lavar la loza y dejar la cocina muy limpia al terminar la jornada. ¿Listo? ¿Cuándo es terminar la jornada? Pues después del desayuno, o después del almuerzo, o después de la comida. ¿Listo? Otro ejemplo, en mi casa, yo, Doris, soy ama de casa, entonces, cuando utilizo la tabla de picar, pueden crecer microorganismos. ¿Por qué sucede esto? Porque no lavo la tabla correctamente. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Lavar la tabla con agua y jabón cada vez que la utilice y antes de picar el siguiente alimento. ¿Listo? Entonces, ustedes desde cada área de trabajo de cada uno de ustedes me van a decir qué microorganismos crecen ahí en su área de trabajo, por qué sucede eso y cómo ustedes, qué pueden hacer para evitarlo. ¿Listo? Espero sus aportes antes de nuestra próxima clase. Adelante con sus actividades, ustedes pueden lograr. Nos vemos en nuestro próximo encuentro donde vamos a hablar de manipuladores de alimentos. Muchas gracias.